Bien, un segundo después de empezar este video, aquí es donde hago que el 99.9% me odie. 1 millón a los 35, 2.5 millones a los 40, 10 millones a los 50. Estos son puntos de referencia para el desarrollo del patrimonio neto que cualquiera puede alcanzar, siempre y cuando sigas las reglas básicas. Pero pocas personas lo hacen. La mayoría toma decisiones de vida horribles y se queda atrapada en carreras sin potencial de crecimiento, intercambiando tiempo por salario. Dependen de una sola fuente de ingresos en lugar de diversificarse con proyectos secundarios y su estrategia de inversión es mediocre. ¿Dónde puedo invertir? ¿Para agradar a nuestro Dios? Según el proveedor de datos VandaTrack, el inversionista minorista promedio ha tenido un rendimiento inferior al S&P 500 en un 11% desde mediados de febrero de este año. Ahora, hay 3 tipos de reacciones a los puntos de referencia de patrimonio neto que mencionamos. Chats y cherries que dicen, con trabajo duro, esto suena realista. ¿Cómo empiezo? Si eres tú, por favor, quédate. Simpson que dicen, esto no es realista, qué soñador. Y por cierto, el dinero no lo es todo. Si eres tú, por favor sal de nuestro canal de YouTube con cuidado y continúa viendo videos sobre las desventajas del capitalismo y cómo solucionar la desigualdad de riqueza. Y por último, mis compañeros psicópatas que se sienten insultados porque sugerí que podrían ser felices con un patrimonio neto de 10 millones de dólares estadounidenses a los 50 en vez de 10,000 millones. Quédate por aquí. Como pensamos igual, también hablaremos de cómo incorporar el potencial de grandes apuestas. Antes de hablar sobre cómo invertir correctamente en tus 20s y 30s, queremos analizar más de cerca lo que significa alcanzar los hitos de 1 millón, 2 millones y medio y 10 millones de dólares estadounidenses en patrimonio neto. Como ya investigamos cómo alcanzar un patrimonio neto de 1 millón de dólares estadounidenses antes de los 35 en nuestro episodio anterior, ahora veamos el camino de 1 millón a 2 millones y medio de patrimonio neto. Tomemos el ejemplo del suscriptor ficticio de Kevin John Chamath. No necesitas saber mucho sobre Chamath, excepto que es un buen tipo. Chamath tomó en serio la mayoría de las cosas que discutimos en los episodios anteriores. Aunque no siempre trabajó duro y desperdició algo de su tiempo publicando selfies frente a murales, está bien. Por eso alcanza un patrimonio neto de 1 millón a los 35, no antes. Aún así, es totalmente digno de admiración. Como se recomienda en nuestro video 3 caminos profesionales que llevan a ser millonario temprano en la vida, él hace carrera en tecnología con participación accionaria. Su salario es extremadamente realista, por no decir bastante patético. Está en 300,000 brutos a los 35 años y aumenta 50,000 cada año. Chamath está motivado, pero no al nivel de un psicópata. Así que hasta ahora solo ha construido un negocio secundario. Su tasa de impuestos probablemente rondará el 35% y podrá reducir aún más su carga fiscal con deducciones a través de su negocio secundario. La tasa de ahorro de su salario es del 40%. Su negocio secundario crece a una tasa del 10% anual y su rendimiento de inversión es del 7% anual, lo cual sigue siendo realista una vez que alcanzas un patrimonio neto de 20 a 30 millones de dólares estadounidenses. Además, él aún no ha empezado a experimentar con apuestas especulativas. Con estos parámetros, Chamath supera la barrera de los 2.5 millones de patrimonio neto a los 40 años si invierte sabiamente. Ahora, a los 44 años, conoce a una mujer de 24 años realmente hermosa y ella lo distrae tanto que no hace ningún progreso en su carrera con potencial de crecimiento. Sin embargo, a los 50 años, su patrimonio neto es de casi 12 millones con inversiones, pero solo de 7 millones sin ellas. Esto ejemplifica la importancia de invertir, especialmente porque los rendimientos empiezan a capitalizarse con el tiempo. Pero la gente lo entiende mal. Según una encuesta del administrador de fondos Schroders, casi la mitad de los inversionistas minoristas encuestados tienen su dinero en activos de bajo riesgo y bajo rendimiento, como el efectivo.
Aproximadamente un tercio está en activos de riesgo medio, como los bonos. Muchos carecen de una estrategia de inversión coherente y tienen un horizonte de inversión a corto plazo de 1 a 2 años. En esencia, son del montón, siguen consejos de inversión del montón, dado por gurús financieros del montón, que ellos mismos ganan salarios promedio. Hablemos de un plan maestro de inversión a largo plazo para personas que quieren más que eso. Mucho más. No hay secretos en este plan maestro. Todo está disponible públicamente. Todo aquí es lógico. El secreto eres tú y tu capacidad para llevarlo a cabo asumiendo riesgo durante un horizonte de tiempo de más de 10 años. Y muy pocas personas pueden hacerlo. Cambian de planes con frecuencia, se casan, sacrifican sus carreras, compran una casa. Carecen de enfoque. Pero si puedes apegarte al plan, la siguiente estrategia de inversión tiene el potencial de llevarte al club de las 8 cifras mucho antes de lo esperado. Necesitamos responder las siguientes preguntas. Primero que nada, ¿qué clases de activos forman parte de la composición de tu portafolio y cómo deberían desarrollarse con el tiempo? Y en segundo lugar, ¿cómo superar los límites y provocar rendimientos extraordinarios una vez que alcances tus objetivos mínimos de patrimonio neto? Morningstar publicó perfiles de riesgo y rendimiento anualizados a 10 años de diferentes clases de activos. Con nuestra estrategia de inversión, estamos haciendo dos cosas. Primero que nada, estamos pasando de clases de activos de alto riesgo y alto rendimiento a clases de bajo riesgo y bajo rendimiento de manera uniforme a lo largo del tiempo hasta alcanzar nuestro umbral mínimo personal de patrimonio neto. En segundo lugar, lo estamos haciendo aplicable a la vida re al asegurarnos de que poseas las clases de activos correctas en la etapa adecuada de tu vida. Necesitas un colchón de liquidez que equivalga al menos a 3 meses de gastos de manutención. A medida que tu edad y responsabilidades crecen, este colchón debe crecer en consecuencia, pero nunca debe exceder los 6 meses. Esta reserva es a la que recurres cuando ocurren pandemias, enfermedades o fallecimientos. Así que no lo ignores. Si eres alguien dispuesto a asumir riesgos y tienes la disposición de estudiar las complejidades de un espacio emergente, tu primera clase de activo real serán las criptomonedas. ¿Suena agresivo? Sí, supongo que lo es. Pero una comparación del valor de mercado entre las principales clases de activos lo deja muy claro. Al invertir en este espacio, tienes el potencial de obtener mucho más que el perfil de rendimiento estándar del 7 al 8% que ofrecen las acciones. Y eso fue lo que asumimos en el cálculo del patrimonio neto que mostré anteriormente. Con el riesgo de potencialmente perderlo todo, por supuesto. Hay 2 razones más por las que entramos en cripto tan temprano. Primero que nada, te ayuda a volverte insensible a la volatilidad extrema, lo que te convierte en un mejor inversionista a largo plazo. En segundo lugar, también es mucho más fácil soportar la volatilidad cuando se trata de una cantidad pequeña al inicio de tu carrera. Y tus ingresos deberían poder mantenerse al ritmo de las fluctuaciones en el valor de las monedas. En este punto, lo ideal es que tengas poco más de 20 años. Has construido una mezcla de portafolio altamente riesgosa que consiste en efectivo y, en su mayoría, criptomonedas. Lo siguiente, nada de MSCI World, nada de ETF del S&P 500. Vas a invertir periódicamente en índices de empresas de baja capitalización y acciones de beta más alta durante las caídas. Vas a ser completamente destruido durante los mercados bajistas, pero vas a disfrutar de un potencial de ganancia mucho mayor. En otras palabras, mientras tus compañeros estarán lidiando con la volatilidad del S&P 500, tú estarás lidiando con la volatilidad de índices con beta mayor a 1. ¿En qué acciones invertir? Si tienes éxito en cualquier negocio, deberías tener un conocimiento de nicho al que otras personas no tienen acceso. Esto debería llevarte a tener un portafolio de acciones de alta beta en múltiples sectores que sientas que entiendes extremadamente bien. Si sigues nuestro consejo, deberías tener al menos 2 fuentes principales de ingresos activadas en este momento. Empieza a analizar esos 4 sectores para invertir en ellos. En este punto, tienes alrededor de 25 años. Si juegas bien tus cartas, tienes al menos 2 fuentes de ingresos, tu carrera principal y un proyecto secundario. El flujo de efectivo no es un problema para ti, por eso compras acciones en lugar de bienes raíces.
Además, en esta etapa de tu vida, las acciones te permiten mantenerte móvil y diversificado geográficamente. Todo el tiempo que de otro modo invertirías en administrar una propiedad con varios inquilinos, lo dedicas a seleccionar criptomonedas, acciones de alta beta y a construir tus proyectos secundarios. Por cierto, si has disfrutado este video hasta ahora, por favor sobreestimula los botones de like y comentario como señal de respeto y admiración. ¿Cuál es el problema con las criptomonedas y las acciones de alta beta? Ambos son ilíquidos y volátiles. Después de haber construido una posición en estos dos activos, lo siguiente será invertir en bienes raíces. Los bienes raíces encajan perfectamente en nuestra etapa de finales de los 20. Llenamos el vacío entre el triángulo mágico de cripto, acciones y bienes raíces usando el flujo de efectivo generado por las fuentes de ingreso que hemos construido hasta ahora. Si todo va bien, ahora invertirás en el S&P 500 estándar y en ETFs de dividendos. No nos vamos a preocupar por los certificados de depósito ni los bonos por un buen tiempo, al menos no en tus 20s. Después de que hayas acumulado un gran portafolio de dividendos, finalmente cambiarás a la última clase de activos. No es que los bonos sean malos, simplemente no son muy útiles cuando quieres pasar de un patrimonio de 6 cifras a uno de 7 u 8 cifras. Sin embargo, una vez que estés cómodamente diversificado en 4 categorías de activos diferentes, es momento de considerar los bonos y sus diversas ventajas. Así que en este punto, cuando ya pasaste tus 20s, construye un portafolio de bonos. Y cada vez que liquidas un activo, por ejemplo, vendes un negocio, decides vender una casa, o decides vender algo de cripto o acciones, lo vas a poner en bonos que generen flujo de efectivo. La estrategia funciona. Tienes un patrimonio neto de 7 cifras cómodo en tus 30s. Ahora, ¿cómo puedes superar los límites? Es muy lógico cuando lo ves desde lejos. Los medios siguen impulsando la narrativa de que aumentes tu patrimonio neto lenta y constantemente. El problema con esta sugerencia, ya no hay razón para hacer crecer tu riqueza lentamente. Toma un patrimonio neto de $3 millones estadounidenses. ¿Cómo va a cambiar tu vida si generas un rendimiento del 15% sobre eso? La respuesta, para nada. Pero, ¿qué pasaría si generas un rendimiento del 150% sobre esos 3 millones? Y si pudieras multiplicarlo por 10, de repente saltas de HNWI a UHNWI. Esta es una parte diferente del triángulo que se va reduciendo en la cima. La clave aquí es evitar apalancarte para llegar a tus ideas de inversión de alto riesgo. Si estás bien financieramente con $5 millones estadounidenses, significa que ese dinero nunca se vuelve a tocar. El resto de tus ingresos activos, tu carrera profesional, tus negocios paralelos y demás, se destinarán directamente a una selección de los siguientes vehículos de inversión de alto riesgo y altísimo potencial. Inversión concentrada en cripto. Esta es una opción obvia para el siglo en el que estamos. La gran mayoría fracasará. Pero algunas de las aplicaciones y protocolos descentralizados más pequeños y menos conocidos tendrán éxito, multiplicando por 10 o hasta 100 veces su capitalización de mercado junto con tu inversión. Capital privado. De las transacciones de capital privado no puedes esperar múltiplos como los de las criptomonedas. Pero al concentrar una gran cantidad de tu capital generado, por ejemplo, al invertir las ganancias de un año de proyectos secundarios en una transacción de capital privado, puedes llevar al límite tu apuesta por empresas privadas de riesgo medio. En LinkedIn, publiqué recientemente sobre mi estatus de inversionista acreditado en Estados Unidos y China y lo que eso me permite hacer. Ahora puedes aventurarte en inversiones de mayor riesgo en el ámbito privado. Básicamente, te conviertes en un inversionista de capital de riesgo, apostando por un proyecto dirigido por personas en las que confías. ¿La desventaja? La mayoría de las salidas se materializarán solo después de 5 a 10 años, con una fuerte concentración de pérdidas en los primeros 5. Opciones sobre acciones de pequeña capitalización. A medida que adquieres experiencia invirtiendo en acciones de pequeña capitalización con alta beta, puedes empezar a llevar los límites más allá apalancando tus apuestas con opciones. Como cálculo rápido, asume que un movimiento del 10% te daría un 100% de ganancia si aciertas en el plazo de tiempo. Si aumentas eso a un 20 o 30%, verás el poder de las opciones extremadamente rápido. Retornos de 2 a 3 veces. Esto debe permanecer como una parte separada de tu portafolio.
Podríamos hacer un video completo aparte sobre métodos para multiplicar tu riqueza por 10 una vez que cruzas cierto umbral. Pero la esencia es esta. Incorpora estrategias de inversión en tus planes estratégicos personales a 10 años. Construye tu meta mínima de patrimonio neto durante tus 20s y 30s. Elige 2 o 3 apuestas especulativas de alto potencial mientras proteges tu capital. Y finalmente, si logras esos grandes éxitos, mantente alerta porque cuanto más alto subes la montaña, más peligroso se vuelve el camino.